Ahora es la 1:19 p.m. en Colombia, 8:19 p.m. en Roma. El Papa León XIV ofició este viernes su primera misa como sumo pontífice con los cardenales en la Capilla Sixtina, un día después de su elección. En esa homilía lamentó que en la actualidad son muchos los contextos en los que la fe cristiana se considera un absurdo, algo para personas débiles y poco inteligentes. Comienza dando línea el nuevo Papa León XIV. Desde el Vaticano, el enviado especial de Blue Radio, César Moreno. Sí, Ricardo, de nuevo muy buenas tardes para usted. Eso fue un llamado y es también la línea que está marcando entonces ya el Papa León XIV, que es la misma del Papa Francisco, prácticamente. ¿Por qué? Varias razones. Porque él está preocupado obviamente por el trabajo de las personas, por el empleo y por la falta de evangelización dentro de la iglesia. Y ese fue el llamado precisamente que le hizo, un llamado urgente a todos los cardenales que lo acompañaron en la Capilla Sixtina, donde también lo ovacionaron ya al finalizar la misa, que duró algo más de una hora. Estaba todo el colegio cardenalicio y allí entonces fue cuando hizo este llamado urgente a todos ellos para que salieran a evangelizar y a defender a todos los cristianos. Es prácticamente un llamado a que ellos salgan a defender el evangelio. Esta fue la primera homilía, la hizo en italiano el nuevo Papa León XIV. Una cosa absurda, algo para personas débiles y poco inteligentes, contextos en los que se prefieren otras seguridades distintas, como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer. Hablamos de ambientes en los que no es fácil testimoniar y anunciar el Evangelio y donde se ridiculiza a quien cree, se le obstaculiza y desprecia, o a lo sumo se les soporta y compadece. Y sin embargo, precisamente por esto, son lugares en los que la misión es más urgente, porque la falta de fe lleva a menudo consigo dramas como la pérdida del sentido de la vida, el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad de la persona en sus formas más dramáticas, la crisis de la familia y tantas heridas más que acarrean a la sociedad y sufren mucho. Ayudar entonces a los cristianos excluidos es el llamado que hizo el Papa allí desde la Capilla Sixtina en su primera homilía. Ya tiene una agenda bastante cargada. Hoy se reunió con la curia intentando resolver los asuntos más urgentes porque estábamos en sede vacante desde el fallecimiento del Papa Francisco. También estaban definiendo cuál iba a ser su lugar de residencia. Si la Casa Santa Marta, donde dormía el Papa Francisco, o se iba a dirigir entonces al Palacio Apostólico, que es la residencia oficial de los papas, pero esto está en remodelación y es un tema que entonces tiene que resolver el Papa León XIV. Otro de los temas administrativos es que él ya sacó un comunicado a través de la Santa Sede informándole a todos los trabajadores que iba a tomarse un periodo de reflexión, iba a ver cuál era la función de cada uno y ver si tenía que nombrar a un nuevo secretario de Estado, a un nuevo jefe de prensa, a un nuevo jefe de finanzas y también a un nuevo, el mismo cargo que él tenía, que era simplemente un ojeador de obispos, era simplemente un reclutador de sacerdotes allí de la periferia. Mañana sábado él tiene una agenda privada, se va a reunir con todo el colegio cardenalicio donde van a hablar y donde se espera que salga un comunicado a ver de qué temas está tratando ya el Papa León XIV. El domingo su primera aparición en público ya de manera oficial, va a hacerlo en el Regina Coeli, es un oficio, una oración mariana que se hace en todos estos domingos de Pascua mientras termina cuando llegue ya el Pentecostés, que es el próximo 8 de junio. Ya el lunes tendrá un encuentro con la prensa, el viernes con el cuerpo diplomático acreditado aquí en la Santa Sede y el domingo 18 de mayo, ya vienen dos fechas muy especiales. El domingo 18 de mayo es la entronización. No lo vamos a ver en esa ceremonia donde le ponían una tiara, donde lo coronaban como papa, sino simplemente es ya como la oficialización, donde están invitadas más de 100 delegaciones ya de todo el mundo. Allí va a recorrer la plaza de San Pedro a través de un papamóvil, saludando a todos los fieles. Y luego, esa misma semana, ya el viernes 25, él ya se va a tomar posesión como papa de las 4 basílicas de Roma, que son
esta que estamos aquí viendo a mis espaldas, la Basílica de San Pedro, también la de Pablo Extramuros, la de Juan de Letrán y también la de Santa María la Mayor, donde está la tumba del Papa Francisco. Ese mismo día, el 25 de mayo, es cuando el Papa León XIV va a visitar la tumba del Papa Francisco, y por ahí ya entonces va terminando la agenda muy ajetreada, muy ocupada del Papa León XIV, de Robert Francis Prevost, el Papa número 267 en la historia de la Iglesia Católica, Ricardo. César, gracias. Y en Colombia, los agustinos están celebrando el nombramiento, la elección del primer papa de esta congregación. La noticia en Colombia los cogió celebrando el Día de Nuestra Señora de Gracia, patrona de los agustinos. Con ellos estuvo Cristian Correa. Esta estatua de San Agustín es la misma que aparece en una de las primeras fotos que se conocen del hoy Papa León XIV, cuando vino en 1991 a Colombia, hasta el convento del noviciado agustiniano, al que llegaban los seminaristas que venían de Perú, de Ecuador y de Colombia a cumplir ese año de noviciado. Las fotos registran en el patio de San Agustín una de las primeras visitas del ahora Papa León XIV a Colombia en 1991. El padre Pablo Contreras, administrador del convento del noviciado en Boyacá, recuerda las historias sobre esta visita. Él visitó la primera vez este convento en el año 1991, cuando trajo a un grupo de novicios para que siguieran su formación en esta casa. También posteriormente, en capítulos ordinarios de la provincia de Nuestra Señora de Gracia de Colombia, en el 2002, 2006 e incluso en el 2013. Y es que no era raro que el padre con alma misionera llegara hasta un pueblo pequeño de calles empedradas, pero con una gran fe católica. Características de un hombre sencillo que hoy recuerda el padre Mauricio Saavedra, provincial de los agustinos en Colombia. Es un hombre sabio, es un hombre afable, es un hombre prudente, es un hombre que no está casado con ninguna ideología, es un hombre que busca la unidad en la verdad. En al menos 4 ocasiones el entonces sacerdote Robert Prevost visitó Boyacá y dejó en el corazón de quienes se lo cruzaron un gran recuerdo. Teresa Gómez era auxiliar de cocina para entonces del convento en el noviciado. Es una persona muy sencilla. Es muy sencilla, él se acercaba a nosotros para darnos las gracias por los alimentos, igual cuando se le ofrecía algún tintico, una agüita, él con mucha cordialidad nos lo solicitaba. Nacido en Chicago, con nacionalidad peruana, pero con corazón latinoamericano, los boyacenses sienten como suya la llegada del primer Papa Agustino a la Iglesia Católica. También estuvo el Papa León XIV siendo arzobispo en el Liceo Cervantes El Retiro, en el norte de Bogotá. Lo recuerdan como un hombre carismático y preocupado por la realidad del país. Cuando era obispo de Chiclayo, vino a Colombia en esa oportunidad. Carolina Otero. El Papa León XIV estuvo varias veces en nuestro país. Se quedó aquí en el Colegio Cervantes, donde estuvo en su misión agustina por varios lugares del continente. Se quedó dentro de estas instalaciones, donde se levantaba a las 6 de la mañana a leer el Laudes, conocida como la primera oración del día. El fray Germán Rodríguez, rector del liceo, compartió con él. Él, en su oficio de ser prior general, siempre ha sido una persona muy cercana a la orden. Quiere escuchar, quiere servir. Hola compañeros de Blue Radio, los saludo hoy desde el Colegio Cervantes, donde el actual Papa escogido en las últimas horas, León XIV, se quedó en una de sus varias visitas que tuvo acá en la ciudad de Bogotá. Nos abrieron las puertas a la habitación donde se quedó en muchas visitas, en el 2002, 2013, 2009, la habitación 233. Podemos ver una habitación bastante sencilla, una cama donde estuvo el actual Papa León XIV. También podemos ver cómo hay una foto de él colgada acá atrás en la pared, y también muchos de los objetos que utilizaban en esos momentos pues para hacer sus oraciones, sus meditaciones, entre otras cosas. Nos encontramos también acá una liturgia de las horas. Es prácticamente una oración que hacen en distintas horas del día y se sientan acá en este escritorio, en esa silla que vemos allá, para orar, meditar, pedir acerca de muchas cosas. Incluso por acá, si nos encontramos en la pared que está frente a la cama, nos encontramos un documento firmado por él cuando era prior general. Vemos aquí su firma, Robert Prevost. Es uno de los
documentos, se puede decir, que adornan esta habitación del Colegio Cervantes, acá de la ciudad de Bogotá, en una de las muchas visitas que tuvo el Papa acá a nuestro país, a Colombia. Carolina, gracias. Y en Chicago también tienen como suya la elección del Papa León XIV. Don Miguel Garzón, muy interesante la homilía de esta mañana de la Arquidiócesis de Chicago, una oportunidad para los fieles. Sí, señora, fue en el sermón de la misa de las 9 de la mañana que se celebró en la Catedral del Santo Nombre, precisamente allí en la ciudad de Chicago. Fue el obispo de la arquidiócesis de esa ciudad, Lawrence Sullivan, quien adelantó la primera misa allí en la ciudad que vio nacer al Papa León XIV, y al momento del sermón le dijo a los feligreses que estaban allí en ese momento en la iglesia, que este nombramiento se debe tomar de 3 maneras. La primera es agradecer a Dios por el nuevo pastor, la segunda, orar por el nuevo pastor, y la tercera, ver la llegada de León XIV como una oportunidad para traer más fieles a la iglesia. Allí en ese momento contó cómo se enteraron de que el nuevo papa, iba a ser de la ciudad de Chicago. What was he going to be like? What was he going to wear? And then once we found out it was a Chicago, and the question was, ahí lo que está diciendo el obispo Lawrence es que se preguntaban cómo iba a ser, quién iba a ser, cómo se iba a vestir, y cuando ya se enteraron que era de la ciudad de Chicago, se preguntaban si iba a ser de los hinchas de los White Sox, o de los Cubs, que son los equipos de béisbol, o de los Bears, que es el equipo de fútbol americano. Dice que todas estas preguntas son realmente las que acercan a la gente y que dan la oportunidad de compartir el catolicismo. Y esto dice la radio cuando se eligió a León XIV como nuevo papa de la iglesia. Así se reseñó en todo el mundo. Silvia Carrasco. Una de las reacciones que va a pasar a la posteridad es la sorpresa seguida por la incredulidad, que luego se volvió en festejo, de la cobertura de los periodistas de radioprogramas del Perú cuando descubrieron que el obispo de Chiclayo, con doble nacionalidad de Estados Unidos y Perú, era el nuevo papa. Extraordinario, ¿me están escuchando? ¿Sí? Pregus, con el nombre de León XIV. No lo podemos creer, no lo podemos creer. O sea, un papa casi peruano, porque de Chicago la mayor parte se la pasó en Perú. Sí, es una emoción desbordante, Dios santo. Dios mío, por Dios. No, increíble, increíble. En Estados Unidos, los titulares enfatizaron el orgullo nacional y la importancia trascendental del ascenso de un estadounidense al papado. Hoy el Chicago Tribune y el New York Times son algunos ejemplos de los que publicaron ediciones especiales, mientras los medios europeos como la BBC, el británico The Guardian, el francés Le Monde y El País de España analizaron el trasfondo cultural de León XIV y su labor misionera en Perú, presentándolo como un puente y como un continuador de las reformas del Papa Francisco. En África y Asia, la cobertura, por ejemplo, de Al Jazeera y de la cadena japonesa NHK se centró en el alcance global de la Iglesia Católica, globalidad que queda patente como en cualquier idioma se sigue a esta hora reportando la noticia. Le nouveau pape s'appelle Léon XIV, 69 ans, premier pape américain classé parmi les modérés. US-born Cardinal Robert Prevost has been elected as the new head of the Catholic Church. León XIV se convierte hoy en el primer papa estadounidense de la historia. Der US-Amerikaner Robert Francis Prevost ist von den Kardinälen im Konklave zum Nachfolger. アメリカ出身の枢機卿ロバート・プレボスト氏です。プレボスト氏は69歳、初のアメリカ出身で。En general, la prensa mundial reconoció la elección como un punto de inflexión, un momento de esperanza, continuidad y cambio histórico para la Iglesia Católica y sus 1.400 millones de seguidores.